Alabado sea el Señor. Y luego está la cuarta parábola, que es Mateo 25, 1 al 13. Se trata de la parábola de las 10 vírgenes. Y en esta parábola el Señor enfatiza dos cosas. Enfatiza el velar y el estar preparados. Mateo 25, 13 dice ahí: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En el verso 10, 25, 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Así que el énfasis es en estar velando y en el estar preparados. La quinta parábola se basa en Mateo 25, versos 14 al 30, donde se habla de la parábola de los talentos. Y el punto de esta parábola es reenfatizar de manera extensa, más profunda, la necesidad de mantenerse trabajando, mantenerse ocupado, mantenerse esforzándose mientras se vela y se espera. Ahora, quiero decir que ninguna de estas 5 parábolas se refiere a la iglesia y tampoco se refiere a Israel, sino que estas 5 parábolas tienen que ver con creyentes o incrédulos, gente creyente o gente incrédula, gente gentil, gente no judía, creyentes o incrédulos durante la gran tribulación. Hay quienes podrán tener un concepto diferente, hermanos, pero esta es la interpretación que yo les comparto. Pero es importante en este punto de la reflexión, porque aquí no se trata de que, entonces no tenemos de qué preocuparnos, sino es para la iglesia, para nosotros, y ni tampoco es para Israel, pues entonces, ¿para qué poner atención? Es importante en este punto de la reflexión decir que, sin embargo, hay una parte en la Biblia en donde Cristo está, podemos decir, suplicando el velar, hermanos, y ahí nos está hablando a nosotros, a la iglesia, con el propósito de escapar de la gran tribulación. Eso sí es para nosotros. Y la escritura está en Lucas capítulo 21, versos 34 al 36. Dice ahí: dijo el Señor, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Cuando el corazón se enferma, cuando el corazón empieza a tomar decisiones que van en contra de la voluntad de Dios, y embriaguez. Y también, hermanos, que el corazón no se cargue de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Aquel día se refiere a los 7 años de gran tribulación que nos enseña el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Dice: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, que viene siendo Cristo. Ofrenda de aplausos al Señor, hermanos. Sin embargo, quiero aclarar que el llamado a velar, a estar preparados, a estar ocupados, a estar esforzándose, que se menciona en esas 5 parábolas que acabo de hablar de ellas, hermanos, también esos conceptos están para nosotros. Si no están en estas escrituras que mencioné, sí están, hermanos, en las epístolas que son para nosotros la iglesia. Por ejemplo, 1 Corintios 15:34 dice: velar, y se agrega algo muy importante, debidamente, o sea, como debe de ser, y no pequéis, porque
a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. O viven como si no lo conocieran. La otra escritura está en Santiago 2:14, donde dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿No se mantiene ocupado? ¿No se mantiene esforzándose? ¿Podrá la fe salvarle? Esa pregunta tiene la respuesta de que no se podría salvar así. Y también tenemos el llamado para la iglesia en el libro de Revelación, Apocalipsis 3:3, donde dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, si no vigilas tu vida, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hablando del rapto de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia. Bendito sea el Señor. En Mateo 24 y capítulo 25 hay cambios de eventos proféticos que algunos confunden, hermanos. La cronología no está en orden ahí. Por ejemplo, en Mateo 24, verso 29, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Empieza a hablar de cosas que van a pasar ahí. Ahí Cristo estaba enseñando sobre su segunda venida a la tierra, al final de la gran tribulación. Pero cuando llegamos al mismo capítulo 24 de Mateo, pero el verso 36, hermanos, donde dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Quiero que se fije cómo empieza hablando ahí nuestro Señor. Dice: pero, es la primera expresión ahí en el verso, ¿verdad? Pero, del día y la hora nadie sabe. Hay quienes piensan que como el Señor empieza hablando de la segunda venida, de esa parte hacia abajo también forma parte de la segunda venida. Y es un gran error, porque cuando dice pero ahí del día y la hora, este pero en español es peide en griego, y significa, hermanos, un contraste. En griego significa un contraste de introducción a un nuevo tema. Ese pero, peide en griego, eso es lo que significa esa expresión. Un contraste de introducción a un nuevo tema. Y el nuevo tema es el rapto de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia, el cual, hermanos, sucederá, y hermanos visitantes, antes de que empiece la gran tribulación. Se considera posiblemente el principio de la gran tribulación la venida de Cristo unos 10 a 20 años antes de que principie la gran tribulación, hermanos. La venida de Cristo por su iglesia, de 10 a 20 años antes de que empiece la gran tribulación, porque hay unas profecías que se tienen que cumplir, hermanos, para las cuales la iglesia ya no debe de estar presente. Eso nos enseña todavía que la venida de Cristo está más cerca de lo que algunos piensan o se imaginan. Gloria al Señor. Y hermanos, ¿cómo será el rapto de la iglesia? El arrebatamiento de la iglesia. La palabra nos enseña, hermanos, en Mateo 24, por ejemplo, versos 40 y 41.